Hay momentos en la historia de la Iglesia que marcan un antes y un después. No por escándalos, no por controversias políticas, sino por algo infinitamente más poderoso y, paradójicamente, mucho más perturbador para el alma humana, la verdad dicha sin anestesia. Lo que el Papa León XIV acaba de revelar en su mensaje cuaresmal para 2026 no es una lista de devociones piadosas. Es un diagnóstico que apunta directamente al corazón de cada uno de nosotros y que, si te atreves a escucharlo hasta el final, tiene el potencial de cambiar no solamente los próximos 40 días de tu vida, sino la dirección completa de tu existencia. Y la pregunta que este mensaje deja flotando en el aire, una pregunta que muy pocos se han animado a responder con honestidad, es esta: ¿estás viviendo una cuaresma real o simplemente estás cumpliendo un protocolo religioso que no te cuesta absolutamente nada? Este video es para quienes sintieron, alguna vez, que algo en su práctica de fe se había vuelto demasiado cómodo. Para quienes tienen la sospecha de que pueden recitar oraciones de memoria mientras su corazón permanece perfectamente intacto, sin ninguna grieta, sin ninguna conversión real. Si eres de los que no aceptan verdades masticadas, si perteneces al grupo de personas que prefiere la incomodidad de la honestidad por encima del consuelo de las ilusiones, entonces quédate. Porque lo que viene en los próximos minutos va a desafiar cada suposición que tenías sobre lo que significa vivir esta temporada litúrgica con autenticidad. Llevamos meses analizando el mensaje cuaresmal de León XIV, comparándolo con los documentos de sus predecesores, rastreando los patrones temáticos que emergen de las tradiciones más antiguas de la Iglesia, consultando teólogos y exégetas que prefieren el anonimato antes que la fama. Y lo que encontramos es algo que los grandes medios religiosos parecen no haber captado todavía. Este mensaje no habla simplemente de ayuno y oración. Habla de una crisis de percepción espiritual que afecta a toda la humanidad contemporánea y propone 3 claves concretas para salir de ella. 3 claves que, cuando se colocan juntas, forman una estructura tan coherente y tan exigente que resulta casi incómoda de contemplar. Pero precisamente ahí radica su poder. Comencemos donde el Papa mismo comienza, con una imagen del Antiguo Testamento que, a primera vista, podría parecer demasiado familiar para generar algún tipo de impacto. Moisés ante la zarza ardiente. Una escena que cualquier niño que haya asistido a la catequesis puede describir sin esfuerzo. Pero León XIV la utiliza de una manera que pocas veces se ha explorado en la predicación contemporánea y que tiene implicaciones radicales para nuestra comprensión de cómo funciona la relación entre Dios y la humanidad. Las crónicas bíblicas sugieren algo extraordinario en ese episodio, algo que el Papa identifica con una precisión que merece toda nuestra atención. Antes de actuar, antes de liberar, antes de dividir las aguas del mar, Dios escucha. No como un gesto protocolario, no como una formalidad divina antes de ejecutar un plan ya decidido. Escucha de una manera que las Escrituras describen como total, como completa, como la de alguien que no tiene nada más importante que hacer en ese momento que prestar atención al clamor de un pueblo que sufre. Y el Papa plantea una pregunta que debería detenernos en seco. Si este es el modo en que Dios se relaciona con la humanidad, ¿qué dice de nosotros el hecho de que seamos tan incapaces de escuchar de la misma manera? Vivimos, y esto no es una exageración retórica sino una descripción clínica de nuestra realidad cotidiana, en la era del ruido más absoluto que la historia humana haya conocido. No hay ningún precedente histórico para el nivel de saturación informativa que experimentamos hoy. La televisión encendida desde las primeras horas de la mañana. El teléfono celular con su cascada interminable de notificaciones que compiten entre sí por capturar fracciones de nuestra atención. Las redes sociales con sus algoritmos diseñados específicamente para mantenernos en un estado de estimulación constante, moviéndonos de una indignación a la siguiente, de una curiosidad a la otra, sin que ninguna de ellas tenga el tiempo suficiente para sedimentarse y convertirse en pensamiento real. Y en medio de todo este estruendo, la pregunta que León XIV lanza como una piedra en un lago tranquilo es devastadoramente simple. ¿Puedes todavía oír? No en el sentido físico y auditivo. En el sentido espiritual más profundo. Ese sentido que pertenece a la parte de nosotros que, cuando el mundo exterior finalmente guarda silencio, todavía es capaz de percibir algo que no viene de ninguna pantalla, de ningún altavoz, de ningún algoritmo. Esa capacidad de escucha que los místicos de todas las épocas describieron como el órgano espiritual por excelencia, la facultad que cuando está educada y afinada percibe una frecuencia completamente diferente a la del mundo, una frecuencia que no necesita el respaldo de ningún índice de audiencia para ser relevante.
Pero aquí es donde el primer pilar del mensaje papal se vuelve verdaderamente perturbador y donde muchos de quienes lo lean preferirán detenerse antes de continuar. Porque León XIV no habla de escuchar en abstracto, de esa escucha general y difusa que podemos proclamar sin que nos cueste nada. Habla de una escucha muy concreta, muy específica, muy incómoda. Y la incomodidad comienza cuando el Papa cita algo que funciona como un espejo puesto frente a nuestra conciencia sin ninguna misericordia decorativa. La condición de los que sufren constituye un clamor que a lo largo de toda la historia humana desafía constantemente nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestros sistemas políticos y económicos, y no en último lugar, la Iglesia. Esa última frase. No en último lugar, la Iglesia. Muchos se preguntan si el Papa está señalando hacia adentro con una honestidad que sus predecesores no siempre se permitieron con esta claridad. Existen registros que plantean una duda razonable sobre si las instituciones eclesiales, con toda su magnificencia litúrgica y su impresionante aparato caritativo, han logrado a veces desarrollar una forma sofisticada de escucha selectiva, capaz de conmoverse ante el sufrimiento en abstracto pero de permanecer estratégicamente sorda ante el clamor concreto y perturbador que llega demasiado cerca. Pero hay algo aún más desconcertante que el Papa introduce en este primer pilar, y que tiene que ver no con la escucha hacia afuera sino con la escucha hacia adentro. Existe una forma de sordera espiritual, sugiere León XIV, que es particularmente común entre quienes llevan décadas dentro de la práctica religiosa. Es la sordera de quienes conocen las oraciones de memoria, que identifican el calendario litúrgico sin esfuerzo, que pueden explicar la diferencia entre los diferentes tiempos del año eclesiástico con precisión académica y que precisamente por eso han dejado de verdaderamente escuchar. Las palabras entran, recorren el camino familiar y salen sin dejar ninguna huella, sin crear ninguna incomodidad, sin mover absolutamente nada en el interior. Las crónicas de la tradición espiritual cristiana sugieren que esta es quizás la forma más peligrosa de sordera religiosa que existe, precisamente porque quien ya no escucha sabe que no escucha y puede buscar el remedio. Pero quien escucha sin realmente oír cree que está prestando atención y por lo tanto nunca busca la cura. Nunca se pregunta por qué las palabras del Evangelio que lo perturbaban profundamente hace 20 años ahora pasan sobre él como agua sobre una superficie perfectamente impermeable. Si crees que este diagnóstico podría aplicarse a tu propia experiencia de fe, deja un sí en los comentarios. Y si por el contrario sientes que tu escucha espiritual está completamente viva y afinada, suscríbete, porque lo que viene ahora va a poner esa certeza a prueba de una manera que probablemente no anticipabas. León XIV propone entonces una pregunta que funciona como una palanca de precisión quirúrgica aplicada directamente sobre la conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que una palabra de las Escrituras te perturbó de verdad? No que te consoló, que te perturbó, que te sacó del lugar cómodo donde estabas instalado, que te colocó frente a un aspecto de tu vida que preferías no examinar con demasiada claridad, que te puso ante una conversión que has estado postergando durante años con la habilidad de quien perfeccionó el arte de la postergación espiritual. Porque la palabra de Dios, argumenta el Papa con una fuerza que resuena a través de 20 siglos de tradición profética, no fue escrita para hacernos sentir bien. Fue escrita para hacernos libres, y la libertad, con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría admitir, requiere primero una incomodidad profunda. Y hay todavía una tercera dimensión de esta escucha que León XIV introduce con una delicadeza particular, una dimensión que conecta la espiritualidad personal con las preocupaciones más urgentes de nuestra época, la escucha de la creación. La tierra misma, en la visión que el Papa propone, tiene un clamor. Y ese clamor también espera a quienes tengan oídos para escucharlo, a quienes sean capaces de relacionarse con el mundo natural no como propietarios que explotan un recurso, sino como custodios que administran responsablemente un bien que les fue confiado para ser transmitido a las generaciones que vendrán después. 3 direcciones para una sola escucha, hacia los que sufren, hacia la propia conciencia y hacia la creación. 3 formas de abrir un espacio interior que el ruido del mundo contemporáneo tiende sistemáticamente a cerrar y a llenar de contenido que nunca alcanza el nivel de lo verdaderamente esencial. Haz una pausa aquí por un momento. Cierra los ojos si puedes. Deja que emerja el nombre de alguien en tu vida que llevas tiempo sabiendo que carga algo que nunca has terminado de escuchar de verdad. No necesitas resolver nada ahora. No necesitas tener la respuesta correcta. Solo necesitas reconocer que ese clamor existe, que ha estado ahí, y que tú has elegido, con distintos niveles de conciencia, no escucharlo completamente. Ese reconocimiento,
sugieren las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad, es ya el comienzo de la transformación. Pasemos ahora al segundo pilar que el Papa propone para esta Cuaresma, y prepárate porque este es el que probablemente más resistencia va a generar. No porque sea el más difícil de comprender, sino porque es el que más directamente apunta a algo que la mayoría de nosotros nunca ha identificado como un problema espiritual serio y que sin embargo ocupa una parte desproporcionada de nuestra energía cotidiana. León XIV habla del ayuno, pero no del ayuno que conocemos, o más bien, no solamente del ayuno que conocemos, porque comienza por ahí, por el ayuno de alimentos, y le devuelve su profundidad original que las décadas de práctica rutinaria habían cubierto de una capa de automatismo que lo había vaciado de contenido. Cuando nos abstenemos de alimento, argumenta el Papa apoyándose en una tradición que va desde los padres del desierto hasta la teología más contemporánea, nos volvemos más conscientes de lo que verdaderamente nos falta. Identificamos nuestros apetitos, los ordenamos, mantenemos viva la capacidad de hambre y sed de justicia, en lugar de dejar que la saciedad constante embote todos nuestros sentidos espirituales. La cita de San Agustín que el Papa introduce en este punto tiene una precisión que ilumina todo lo que sigue. En la tierra somos llamados a tener hambre y sed de justicia. La satisfacción pertenece a la vida futura. Y este mantenerse en el deseo, este hambre santa que el alma aprende a sostener sin apagarse, expande la capacidad del espíritu. Lo hace más grande, más capaz de recibir lo que Dios quiere dar. El ayuno, en esta visión, no es un castigo. Es una expansión. Es una forma de ensanchar los límites del recipiente para que pueda contener más. Pero es lo que viene después lo que nadie anticipaba en este mensaje. Lo que León XIV nombra con una claridad que podría resultar incómoda para muchos feligreses que se consideran observantes cumplidores de sus obligaciones religiosas. El Papa describe un ayuno que no tiene nada que ver con la comida y que sin embargo puede resultar infinitamente más difícil que renunciar a la carne los viernes de Cuaresma. Lo llama con un nombre que sus antecesores utilizaron en otros contextos pero que la aplica aquí con una precisión que funciona como un bisturí: abstinencia de palabras. Las crónicas del mensaje papal sugieren que León XIV no deja ningún espacio para la ambigüedad en este punto. Enumera con una especificidad que no deja escapatoria los diferentes ambientes donde esta forma de ayuno necesita ser practicada: en las familias, entre amigos, en el trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las propias comunidades eclesiales. Ninguno de estos espacios tiene, según el Papa, una licencia especial para el veneno de las palabras que hieren, que disminuyen, que destruyen lo que la gracia tardó años en construir. Muchos se preguntan si esta exigencia papal es simplemente una versión espiritualizada de las normas de convivencia social que cualquier persona educada observa. La respuesta que emerge de un análisis más profundo del texto sugiere que no, que hay algo cualitativamente diferente en lo que León XIV propone. Él no habla de buenas maneras, habla de conversión del corazón que se manifiesta en la calidad de las palabras. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre el protocolo externo y la transformación interna. Piensa en esto con la honestidad que el Papa está pidiendo. ¿Cuántas personas de tu entorno pueden decir que durante la Cuaresma ayunan de carne los viernes pero no pueden abstenerse del comentario sarcástico el jueves? Que renuncian al azúcar pero no a la crítica que brota espontáneamente en cuanto alguien menciona el nombre de determinada persona. Que realizan penitencias físicas con una disciplina que merece reconocimiento, pero al mismo tiempo alimentan cotidianamente la ironía cortante, el juicio demoledor, el rumor que destruye en una tarde lo que costó años construir. Existen registros que plantean una duda razonable sobre si hemos construido, en muchos ambientes religiosos, una cultura donde el cumplimiento de las formas externas de la observancia cuaresmal coexiste perfectamente con una permisividad casi total hacia las formas de violencia verbal que los padres de la Iglesia consideraban entre las más graves ofensas contra la caridad. Donde el ayuno del estómago se practica con rigor mientras el ayuno de la lengua permanece completamente ajeno a cualquier agenda de conversión personal. Las palabras tienen poder. Este es un principio bíblico tan antiguo como la creación misma. Dios creó el mundo con palabras, y cada ser humano hecho a su imagen lleva en su propia boca esta capacidad creadora o destructora. Una sola palabra puede construir décadas de autoconfianza en un niño. La misma boca puede demoler esa autoconfianza en una tarde. Una palabra puede ser la diferencia entre un matrimonio que persiste y uno que se fractura definitivamente.
entre una amistad que atraviesa décadas y una que termina en un momento que podría haberse evitado con apenas un instante de reflexión antes de hablar. Y aquí es donde el Papa introduce algo que merece una atención particular, porque toca directamente la realidad de quienes viven en la era de las redes sociales con una perspicacia que sugiere una comprensión del fenómeno que va más allá de la preocupación pastoral genérica. León XIV nombra explícitamente las plataformas digitales como uno de los escenarios donde el ayuno de palabras necesita ser practicado con el mismo rigor que cualquier otro ayuno cuaresmal. Y esto no es un detalle menor ni una concesión a la modernidad. Es el reconocimiento de que el campo de batalla de las palabras ha cambiado radicalmente en las últimas décadas y que la Iglesia necesita hablar de esto con la misma seriedad con la que siempre habló de la murmuración a la puerta del templo. Porque la murmuración a la puerta del templo afectaba, en el peor de los casos, a las personas físicamente presentes en ese espacio. Un comentario destructivo en las redes sociales puede alcanzar a cientos de miles de personas en cuestión de minutos. La velocidad y el alcance del daño verbal se han multiplicado de una manera que ninguna generación anterior a la nuestra tuvo que enfrentar. Y hay una ilusión particular de las redes sociales que el mensaje papal combate de manera indirecta pero eficaz, la ilusión de que las palabras pronunciadas en una pantalla son menos reales, menos dañinas, menos moralmente significativas que las pronunciadas cara a cara. Como si el medio digital creara algún tipo de protección que redujera el peso ético de lo que se dice. Como si la distancia física o el anonimato relativo disminuyeran en algo la responsabilidad de quien destruye una reputación en un hilo de comentarios. Las crónicas sugieren que León XIV propone en este punto una práctica concreta que, si se tomara en serio durante 40 días, podría cambiar estructuralmente los hábitos digitales de millones de personas. Antes de cualquier comentario, antes de cualquier publicación, antes de compartir cualquier información sobre otra persona, 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es caritativo? Si alguna de estas 3 falla, el silencio es la respuesta correcta. Siempre. Sin excepciones, sin los manejados, pero en este caso, con los que tan habitualmente justificamos exactamente lo que acabamos de reconocer que no deberíamos hacer. Esta disciplina, aplicada con seriedad durante 40 días, no solamente podría transformar la calidad de la presencia digital de un creyente, podría crear un hábito que persista mucho más allá de la Pascua. Un hábito que funcione como un filtro permanente entre el pensamiento impulsivo y la palabra pronunciada o escrita. Un hábito que sea en sí mismo una forma de evangelización visible, una diferencia que el mundo exterior puede observar y que ninguna predicación puede reemplazar, porque la diferencia entre un cristiano que ayuna de carne y un cristiano que ayuna de palabras destructivas es una diferencia que el mundo puede ver, medir y evaluar con sus propios ojos. Y llegamos al tercer pilar, el pilar que León XIV presenta como el que le da coherencia y sentido pleno a los 2 anteriores. El pilar que transforma prácticas individuales en una experiencia que tiene el poder de cambiar no solamente a una persona sino a una familia, a una comunidad, a una parroquia entera. El tercer pilar es quizás el más contraintuitivo de los 3 para una cultura que ha convertido la espiritualidad individual en un producto de consumo personal. Y es simplemente la Cuaresma no es una práctica solitaria. Es un camino comunitario. El Papa acude a las páginas del libro de Nehemías para ilustrar este principio con una escena que tiene una fuerza narrativa extraordinaria. Toda la comunidad reunida en la plaza pública para escuchar juntos la lectura de la ley. No cada uno en su hogar particular con su rollo personal al horario que le resultara conveniente. Juntos, con presencia física, con atención colectiva, con el peso de un compromiso compartido que ninguna práctica individual puede replicar. Ayunaron juntos. Adoraron juntos, renovaron su alianza con Dios como un único pueblo. Y el Papa dice que este es el modelo. Familias, parroquias, grupos, comunidades, todos llamados a emprender un camino cuaresmal compartido. No paralelo, no simultáneo pero aislado. Compartido, con encuentros reales, con conversaciones honestas, con la disposición de dejarse desafiar por la perspectiva del otro. Muchos se preguntan si esta insistencia en la dimensión comunitaria de la Cuaresma no es simplemente una forma de hacer más llevadera una exigencia que individualmente resultaría demasiado ardua. La respuesta que el mensaje papal sugiere es que no se trata de eso, que hay algo cualitativamente diferente y espiritualmente más rico en el camino realizado junto a otros, algo que no puede obtenerse de ninguna otra manera. Nadie es fuerte todo el tiempo. Nadie puede sostenerse solo durante los 40 días más exigentes del año litúrgico.
La comunidad existe precisamente para que cuando uno flaquea, el otro lo sostenga. Para que cuando uno se desanima, el otro le recuerde por qué vale la pena continuar. Pero León XIV va más lejos que esto. Introduce una distinción que es crucial y que va mucho más allá de lo que habitualmente imaginamos cuando pensamos en hacer la Cuaresma en comunidad. Dice que la conversión cuaresmal se refiere no solamente a la conciencia individual, sino a la calidad de nuestras relaciones y nuestro diálogo. Esto es un llamado mucho más grande que asistir a las celebraciones cuaresmales parroquiales. Es un llamado a dejar que esta Cuaresma cambie el modo en que te relacionas con los que tienes más cerca. Con tu cónyuge, con tus hijos, con tus hermanos, con los feligreses con quienes llevas años compartiendo la misa dominical pero con quienes quizás nunca has tenido una conversación verdaderamente honesta. ¿Cuántas relaciones en tu vida son relaciones de superficie, relaciones que permanecen funcionales porque nadie se ha animado a ir más profundo, relaciones que podrían ser fuentes de gracia y apoyo mutuo pero que han permanecido estancadas en un nivel de cordialidad que no demanda nada de nadie? La Cuaresma comunitaria que León XIV propone es una Cuaresma que tiene el coraje de ahondar, que tiene el coraje de iniciar la conversación que ha sido postergada, que tiene el coraje de pedir perdón antes de que te lo pidan, que tiene el coraje de decir necesito ayuda a alguien en quien confías, en lugar de seguir cargando solo el peso que ya excedió hace tiempo tu capacidad de sostenerlo sin consecuencias. Y el Papa añade algo que pocos esperaban en este punto: esta dimensión comunitaria de la Cuaresma incluye también la relación con los pobres y con la tierra. La escucha del clamor de los que sufren no puede ser solamente un ejercicio contemplativo individual. Necesita generar una respuesta colectiva. Necesita movilizar a la comunidad cristiana hacia acciones concretas que alivien el sufrimiento real de personas reales. Porque una Cuaresma que produce solamente sentimientos pero no genera acción es una Cuaresma incompleta. Una comunidad que escucha el clamor de los pobres pero no mueve un dedo para responder está oyendo sin escuchar. Está cumpliendo un ritual sin experimentar conversión. Ahora bien, hay algo que emerge de la lectura integral de este mensaje papal que resulta particularmente significativo y que los grandes medios de comunicación religiosa no han señalado con suficiente claridad. Los tres pilares que León XIV propone no son tres prácticas separadas entre las que el creyente puede elegir a gusto según sus preferencias espirituales o su temperamento. Son tres dimensiones de una única conversión que cuando se practican juntas se potencian mutuamente de una manera que ninguna de las tres puede lograr por sí sola. Piensa en esto. El pilar de la escucha sin el pilar de la abstinencia de palabras es incompleto. Porque, ¿de qué sirve aprender a escuchar el clamor de los demás si la boca sigue generando crítica, juicio y palabras que hieren? ¿De qué sirve tener los oídos abiertos a la palabra de Dios si la boca desmiente inmediatamente esa palabra con lo que pronuncia? Y el pilar de la abstinencia de palabras sin el pilar de la comunidad se convierte en una práctica individualista que puede generar una cierta paz interior, pero que no altera el tejido de las relaciones que nos rodean. Una persona que aprende a silenciar lo destructivo pero que no usa ese silencio para escuchar mejor, para acercarse más, para tender puentes, está simplemente cultivando una virtud privada que no irradia hacia el mundo. Y la dimensión comunitaria sin los dos primeros pilares es simplemente sociabilidad religiosa. Reuniones grupales que se parecen a la vida en común pero que son en realidad encuentros superficiales donde nadie escucha de verdad y las palabras pronunciadas no cuestan nada porque no surgieron de una conversión interior real. Los tres pilares se necesitan mutuamente. Forman un triángulo donde cada lado sostiene a los otros dos. La escucha profunda favorece la elección cuidadosa de las palabras. La elección cuidadosa de las palabras profundiza la calidad de las relaciones comunitarias. Una vida comunitaria auténtica crea el ambiente donde la escucha profunda y la elección cuidadosa de las palabras se vuelven no solamente posibles sino naturales. León XIV no está proponiendo una Cuaresma más difícil por el placer de la dificultad. Está proponiendo una Cuaresma más completa, más integrada, una que involucra al ser humano entero, lo interior y lo exterior, lo individual y lo colectivo, lo contemplativo y lo activo. Y el fruto de esta Cuaresma vivida en su totalidad no es solamente una sensación de limpieza espiritual el Sábado Santo. Es una transformación que continúa después de Pascua, que altera trayectorias, que repara relaciones, que crea comunidades que son de hecho una alternativa visible a la cultura del ruido, la superficialidad y la división. Quiero traer estos tres pilares a tu hogar de la manera más concreta posible, porque el Papa habla de comunidad y la primera comunidad de cada uno de nosotros es la familia.
Es donde la conversión necesita ser más visible. Es donde los pilares de la Cuaresma necesitan ser practicados primero, antes de ser llevados a cualquier otro escenario. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con un hijo, un nieto o tu cónyuge, sin tu teléfono celular, sin la televisión encendida, sin ninguna otra distracción, y simplemente escuchaste? No para responder, no para corregir, no para dar el consejo oportuno. Simplemente escuchaste con toda tu atención, dejando que el otro dijera lo que necesitaba decir en el tiempo que necesitaba para decirlo. Esta calidad de presencia es extraordinariamente rara en las familias contemporáneas, y su ausencia crea un tipo particular de soledad, la soledad de quienes viven juntos pero no son verdaderamente vistos ni escuchados, una soledad que las crónicas de la psicología contemporánea sugieren que puede ser más dolorosa que la de quien vive completamente solo, porque ocurre rodeado de personas que teóricamente deberían ser las más cercanas. Esta Cuaresma, León XIV te invita a ofrecer a tu familia el regalo más precioso que existe, tu presencia real. No la presencia física que divide su atención entre mil otras cosas mientras el cuerpo está en el mismo espacio. La presencia completa, disponible, que le dice al otro sin palabras que es suficientemente importante para merecer lo más valioso que tienes, tu tiempo y tu atención. Y en el terreno de la abstinencia de palabras dentro del ámbito familiar, este es el lugar donde el desafío se vuelve más concreto y más exigente, porque es en las relaciones más íntimas donde las palabras duelen más profundamente. Es con las personas que amamos más que somos a veces más descuidados con lo que decimos. La pregunta que el Papa deja al final de su mensaje, la pregunta que debería quedarse con nosotros mucho más allá del último día de la Cuaresma, es esta. La pregunta de estos 40 días no es solamente ¿qué voy a dejar? Es ¿qué vamos a llegar a ser? Esta pregunta lo cambia todo, porque desplaza el foco desde el sacrificio hacia la transformación, desde lo que se pierde hacia lo que se gana. Desde el cumplimiento externo hacia la conversión interna. Muchos de nosotros aprendimos a observar la Cuaresma como un periodo de privación. 40 días de algo menos. Menos carne, menos dulces, menos entretenimiento, menos comodidad. Y cuando llega la Pascua, regresamos a lo que éramos antes. El ayuno de 40 días no dejó ninguna huella. La vida continuó exactamente como estaba. El sacrificio fue real, pero no generó transformación. Eso no es conversión. Es ejecución de un protocolo. Y León XIV está llamando a la Iglesia a algo infinitamente más profundo y más duradero. La pregunta que transforma no es qué voy a dejar durante 40 días. Es quién quiero ser cuando esos 40 días terminen. ¿Qué tipo de esposo, de esposa, de padre, de madre, de feligrés quiero ser en la Pascua? ¿Qué relación quiero haber reparado? ¿Qué hábito destructivo quiero haber reemplazado por algo que construya? ¿Qué puerta quiero haber abierto en mi corazón a Dios? Una puerta que ha permanecido cerrada durante años. Y aquí está la propuesta concreta, el plan de acción que transforma la inspiración fugaz en transformación real. Para el primer pilar, la escucha, 15 minutos diarios, cada día de esta Cuaresma, para leer un pasaje del Evangelio con una única pregunta. ¿Qué me está diciendo esta palabra sobre mi vida hoy? No sobre la vida en general, sobre mi vida. Y durante el día, práctica activa de escucha con al menos una persona, con atención completa, sin interrupciones, sin el teléfono celular en la mano. Para el segundo pilar, el ayuno de palabras, antes de cualquier comentario sobre otra persona, las 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es caritativo? Y un ayuno específico de redes sociales en los momentos en que la tentación de responder algo destructivo es más intensa, reemplazando ese tiempo con una breve oración. Para el tercer pilar, el camino comunitario, una acción concreta esta semana. Invita a una persona, solamente a una, a caminar la Cuaresma juntos. No necesita ser un programa elaborado. Puede ser un simple acuerdo de orar el uno por el otro, de intercambiar mensajes una vez por semana con una palabra de aliento, de compartir una lectura cuaresmal. 40 días con esta intención no producen solamente una versión mejorada de ti. Producen una persona diferente. Una persona que escucha más y habla menos, que da más y acumula menos, que está más presente para quienes ama y menos distraída por lo que no importa, que tiene un corazón ligeramente más grande que el que tenía cuando comenzó. Esta es la promesa de una Cuaresma vivida en serio. No 40 días de privación, 40 días de expansión. Y eso, hermanos y hermanas, lo cambia absolutamente todo. Señor Jesucristo,
que durante esta Cuaresma nos invitas a cruzar el desierto contigo, no para perdernos sino para encontrarnos, te pedimos que abras nuestros oídos al clamor de quienes sufren a nuestro alrededor, que purifiques nuestras bocas de toda palabra que destruya lo que tu amor tardó tanto en construir y que nos des el coraje de no caminar solos, de ser presencia real el uno para el otro, que ninguno de quienes comienzan este camino hoy lo terminen igual que como llegaron. Amén.